Señor Bernard Valero, ¿ustedes definitivamente ya no creen que Irán está interesado en el tratamiento nuclear para un uso médico en el país? No, es decir, que hay una diferencia que no pueden explicar de otra forma entre las necesidades iraní en el sector del abastecimiento energético y en el sector de la investigación científica medical, por una parte, y por otra parte, esa diferencia, este gap con las capacidades nucleares que están desarrollando. Hay algo que no anda bien en este contexto y entonces eso nos lleva a la conclusión que sí hay una fuertísima y muy preocupante posibilidad de que la diferencia entre lo que necesitan realmente y lo que están haciendo prácticamente, el diferencial es un diferencial que nos puede llevar a el arma nuclear en Irán y, por supuesto, eso nos preocupa muchísimo. En este caso, Irán dice que están dispuestos a hablar con las potencias mundiales sobre la disputa nuclear, pero si están en una situación de iguales. Y por ello recomienda a Occidente que llegue a la mesa de negociaciones con una disposición a la igualdad. ¿El respeto mutuo se podría dar en esas condiciones? Bueno, en primer lugar hay que recordar que no se trata de un enfrentamiento de cualquier manera entre Irán por una parte y Occidente por otra parte. El dispositivo de negociación está muy bien definido. Hubo algunas reuniones durante los 2 últimos años, sin resultado, por supuesto, pero ¿quién participa en esas reuniones? No solamente países occidentales, sí, hay Estados Unidos, sí, hay los países europeos, pero hay también los rusos, hay también los chinos, hay también las naciones, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces no es un problema entre Irán y Occidente, es un problema entre Irán y todo el resto del mundo y la comunidad internacional. Entonces esa forma de presentar, porque eso por supuesto les gusta mucho a los dirigentes iraníes, esa situación en una confrontación entre Irán y el Occidente, eso no corresponde de ninguna manera a la realidad. La realidad es que hay un intento de toda la comunidad internacional, China, América, rusos, europeos, etcétera, de convencer a Irán de negociar. Y la realidad es que desde hace 2 años, después de un inicio sin ningún resultado de las primeras conversaciones o negociaciones, Irán no ha querido sentarse y hablar seriamente de esas cuestiones. Para terminar, señor Valero, ¿cree usted que después de los acontecimientos que han pasado en el mundo árabe, el mundo verá pasar 30 años más sin intervenir en un país que para Occidente termina siendo una amenaza nuclear? Estamos en el tiempo de la búsqueda del diálogo y de la negociación. Estamos en el tiempo del llamamiento a Irán a respetar el derecho internacional, pero eso no debe también llevarnos a olvidar la realidad cotidiana iraní. Estamos en primer lugar frente a un régimen que robó el resultado de las elecciones de julio 2009, en primer lugar. Estamos frente a un régimen que viola cada día los derechos humanos más básicos. Estamos frente a un país donde están encarcelados miles de personas culpables de haber intentado expresarse libremente o intentando buscar un poco de libertad de opinión y de expresión. Entonces estamos frente a un país donde la realidad de los derechos humanos es una pesadilla diaria. Podemos hablar del programa nuclear por otra parte, pero no hay que olvidar que millones y millones de iraníes hoy día viven fuera de cualquier espacio democrático en su propio país. Y entonces sobre eso hay también que enfocar, porque Irán en este terreno de los derechos humanos plantea para todo el mundo realmente un problema. Y
confiamos en la fuerza de los valores democráticos para que un día se produzca en Irán, como en los demás países donde la libertad estaba violada, se produzca una reacción del pueblo iraní a pesar de una gravísima persecución de los que intentan en este país buscar un poco de libertad. Señor Bernard Valero, usted es el portavoz de la Cancillería francesa. Muchas gracias por acompañarnos. Usted ha explicado muy bien ese liderazgo que ha tomado su país en Europa frente a esta crítica situación que se vive con Irán. Muchísimas gracias a ustedes y para mí fue un gran honor poder hablar sobre este tema con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, señor. Muchas gracias. Pausa en la noche. Cuando regresemos, ¿por qué el presidente Nicolás Sarkozy cree que las ambiciones militares, nucleares y balísticas de Irán son una amenaza creciente contra la estabilidad de la región árabe y de Occidente? Ya lo vemos.